Bendiciones. Vamos a estar viendo a un estudio, vamos a leer el Book of Mormon, el libro de los mormones, el plan de salvación en inglés, the Gospel, el Evangelio de Jesucristo. Obviamente en español, documentos, vamos a ver del sitio oficial de la Iglesia de Jesucristo, los Santos en los últimos días. Y vamos a estar viendo ahora acerca de qué es la salvación divina, o sea, cómo uno es salvo, qué es la salvación, qué significa. Vamos a leer en Doctrinas y Convenios 76, 40, dice lo siguiente. Y este es el Evangelio, las buenas nuevas, que la voz de los cielos nos testificó, que vino al mundo, sí Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo, y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Y él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, menos esos hijos de perdición que niegan al Hijo después que el Padre lo ha revelado. Por tanto, a todos salva él menos a ellos. Estos irán al castigo perpetuo, que es castigo sin fin, el castigo eterno para reinar con el diablo y sus ángeles por la eternidad, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, lo cual es su tormento. Segunda de Nefi 25:23, el libro de Mormón. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Entonces, ahí vemos de estas escrituras del Doctrina y Convenios 76, ¿qué es la salvación divina? Entonces, aquí también vamos a ver un poquito, después vamos a ver más detalladamente de este folleto, la versión en español. So resumida es eso, ¿no? Especialmente en el último, en Nefi dice así, 23, segunda de Nefi 25:23, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Entonces, cuanto podamos son cosas que tenemos que hacer para salvarnos. Tenemos que, hay unas cosas, entonces, tenemos que bautizarnos, tenemos que nos pongan las manos en la confirmación a recibir al Espíritu Santo, tenemos que tomar los sacramentos, tenemos que diezmar, son algunas de las cosas, observar las ordenanzas y los mandamientos. Esto es lo que es el arrepentimiento. Entonces, ahora vamos a ver de la Biblia acerca de lo que es la salvación. ¿Qué es realmente salvación divina? ¿Qué significa eso? En Juan 5:24 dice esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 5:1 y el 8 al 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados,
en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. También Efesios es bien claro, Efesios 2 del 1 en adelante. Y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos en 1 Juan 5 del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Leyendo esta escritura de la Biblia, podemos llegar a una conclusión de la doctrina fundamental del cristianismo. Ahora, tenemos que analizar si el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, y doctrina oficial de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, está igual que la doctrina que hemos leído en la Biblia, en estos libros de la Biblia. Y la respuesta es lamentablemente no. ¿Por qué? Porque la salvación divina no viene por obras, es por fe en Jesucristo, fe salvadora en Jesucristo. Miramos en Juan 6 un acontecimiento bien interesante que le estaban siguiendo a la gente porque el día anterior, el tiempo había hecho milagro y había multiplicado el pan y los peces y estaban buscando por comida y señal. Y Jesús, vamos a ver a donde declara que él es el pan de vida. En el 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del desierto les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés al pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces ahí vemos ahí, el que a mí viene y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de vida eterna. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del, la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, ojo con esto, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y miramos esto, el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí es la clave. Veamos a Jesús, creamos en él, tenemos vida eterna. Eso va contrario a lo que leímos en Nefti, en el libro de Mormón, que decía allí, por la gracia, sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos, o sea, obras. Y aquí dice diferente, miramos a Jesús, creamos en él y seremos salvos. Eso en Juan 3, 16, 17, versículo bien común, popular, de que la razón por que Jesús vino al mundo, nacer de nuevo. Juan 3, hermoso capítulo, que es el clímax, el final, el centro punto ahí, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, amigo, amigas, que está viendo esto, si tú perteneces a la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, yo sé que no es coincidencia que estás viendo este video, yo sé que sientes que el Espíritu Santo te está hablando, eso es lo que es la salvación, no tenemos que complicarla. Romanos 10, vamos a ver qué significa eso prácticamente, vivido. 9, vamos a ver, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso. Esa es la diferencia. Entonces, viendo esa diferencia, podemos deducir que el cristianismo verdadero no es igual que la doctrina de Jesucristo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días. Entonces, amigo, amiga, reconozca que Jesús te ama, quiere hacerte libre. Vamos a ver, siguiendo este tema, con más escrituras soportando esto. Resumiendo esto, ya vimos entonces, especialmente en Primera de Juan 5:12, que es la salvación divina de acuerdo al cristianismo, apoyado con la palabra de Dios y comparado con la doctrina de la Iglesia de los Santos los últimos días, viendo con su libro Doctrina y Convenio, el libro de Mormón, creencias oficiales, que no son iguales. Tú no puedes ser igual. Entonces, hoy es el día de salvación, amigo, amiga. No deje pasar este día, que sea de edificación para el pueblo de Dios, para poder ministrar a estas personas que están buscando a la verdad. Vamos a ver otro punto. ¿A dónde está la cruz? Está ausente en el tema del oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días.
Entonces es un poco diferente. Ellos se enfocan en la vida y no en la muerte, porque Él vive. Enseñan que la expiación de Jesús comenzó en el jardín de Getsemaní. Es un enfoque, en vez de enfocar en la crucifixión y la resurrección de Jesús. De ahí es donde tenemos, donde derramó su sangre, porque la palabra de Dios, leemos el libro de Hebreos, un hermoso libro, que dice que sin que sangre sea manchada, no hay expiación de pecado. Entonces, es una expiación sustitutiva que ellos dicen. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está aquí. Vamos a ver. Los mormones. Esto es la posición de ellos. Tal y como se utiliza en la escritura. Expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Efecto del pecado. Expiación sustitutiva se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de todos los pecadores. La Escritura enseña que todos los hombres somos pecadores. Romanos 3:9 al 18, Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo Jesús. O sea, viendo los puntos de qué es importante, de qué significa la cruz para el cristiano. Vamos a ver 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestro lugar como sustituto por lo que justamente merecíamos. Quien llevó él mismo nuestros pecados, 1 de Pedro 2:24, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estábamos muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y la cuya herida fuimos sanados. Otras escrituras que hablan eso de la cruz de Jesús, la importancia de la cruz de Jesús, ¿verdad? 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. No solo estos versos, no, o sea, está hablando de la sustitución. Él fue la sustitución y él fue la expiación. Él satisfizó el pago por los pecados del hombre. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, maldito por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Corintios 1:4 en adelante. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas y de demás. No sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es interesante que Pablo dice que él no bautizó muchas personas. Lo que tenemos que preguntarte, ¿por qué enfatizan tanto los santos de los últimos días este bautismo para recibir el Espíritu? Si Pablo no bautizó tantas personas, o sea, y ahí es donde vemos algunas diferencias. Vamos a ver más detalladamente otros videos en estos folletos oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Gálatas 6:14 dice, pero lejos
de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Somos fundamentalmente las dos, que la cruz de Jesús no está visible en la doctrina de Jesucristo los santos del último día, pero la Biblia central, enfoque cuando predicaba el apóstol Pablo, Jesús, de tomar su cruz, nuestra cruz, el apóstol Pablo, que la cruz de Jesús, eso, un enfoque bien importante que no está en la doctrina de los santos de Jesucristo en los últimos días. Ellos se enfocan más, como dice, en el jardín de Getsemaní, pero sabemos ahí la diferencia. Entonces, lamentablemente, no podemos decir que es cristianismo verdadero. No es lo mismo, hay diferencia. Vamos a ver un punto. ¿Jesús murió por todos nuestros pecados? La pregunta. ¿Murió Jesús por todos nuestros pecados? Vamos a ver qué dice Doctrinas y Convenios, sección 42, 18. Y ahora viene aquí, habló a la iglesia, no matarás, y el que matare no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Interesante, porque ahí encontramos una contradicción total con la Biblia, porque la única, vamos a verlo, si no me equivoco, Lucas 12, está hablando del único pecado que no va a perdonar ni este siglo ni en el otro. Vamos a ver, creo que es Mateo 12. Mateo 12, versículo, vamos a tomar el contexto, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos, ellos acaban de acusarle vamos a retroceder el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebub, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparramar. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, ojo con esto, será perdonado a los hombres, incluyendo si alguien mata a otra persona, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí vemos una contradicción entre Doctrina y Convenios, sección 42, y lo que dice la palabra de Dios en Mateo 12, acerca del perdón, de la blasfemia del Espíritu Santo, que es el único pecado que no va a perdonar Dios. Pero aquí en Convenio dice que el que no mata no será perdonado. 25 del Doctrina y Convenios, sección 42. Mas el que haya cometido adulterio y se arrepienta de todo corazón y lo deseche, no haga más, lo has de perdonar. Si yo hiciera otra vez, no será perdonado, sino que será expulsado. Ahí vemos contrario a lo que dice la Biblia. Vamos a ver artículos de fe.
capítulo 1, creemos que los hombres serán, van a ser castigados por los pecados de ellos y no por la transgresión de Adán. Entonces, nosotros los cristianos creemos que Jesucristo murió por todos los pecados. Los pecados de Adán, al igual que los pecados de todos nosotros. Cuando nosotros recibimos ese regalo de salvación, creer en Él, arrepentirse, somos declarados justificados, o sea, somos no culpables por lo que Jesús hizo. Y la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia. Estos son, las buenas nuevas del Evangelio. Aún una persona que ha matado o cometido adulterio. Vemos acerca de David, 1 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Isaías 53:3 es un hermoso capítulo donde habla lo que Jesús hizo por nosotros, el plan de salvación, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiendo despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Vemos ahí algunas escrituras acerca de la importancia de por qué Jesús murió por todos los pecados. Y vemos la diferencia entre lo que dice oficialmente la doctrina de los santos del último día, doctrina y convenio. Si tú matas, no va a ser perdonado. O si cometes adulterio y lo cometes otra vez, no va a ser perdonado. Pero la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se va a ser perdonado. O sea, ahí vemos una diferencia. Vamos a ver entonces Mateo 18, 21 y 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, si Él demanda eso de nosotros, ¿cuánto más de misericordioso y compasivo es Dios con nosotros? Vamos a ver Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erais ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borracheros, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Bueno, habla, etcétera, hay unas cosas ahí. Esto erais algunos, mas ya, el clave es aquí, y esto erais algunos antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo por nuestro pecado, murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con sí mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Jesús, de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios por él. Es todo esto para que entendamos qué es lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué murió? Y perdonó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ya la verdad no está en nosotros. El 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vemos ahí el significado de lo que Jesús murió por todos nuestros pecados. Entonces vemos las diferencias ahí que dice en Doctrina en Convenio, sección 42, del 18 al 25. Si uno mata, no va a ser perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Y si comete adulterio repetidamente, no va a ser perdonado. Entonces, contrario a lo que dice Mateo 12, que la blasfemia contra el Espíritu es el único pecado que no va a ser perdonado en este siglo ni en el venidero. Que el Señor los bendiga. Sigan viendo estos videos, más detalles, utilizando las escrituras oficiales de los santos de los últimos días.
Señor quiere que seas libre, amigo, amiga. Él lo ama, quiere que seas salvo en este tiempo. Hoy es el día de salvación. No tiene que estar tantas obras, hacer esto, lo otro. Primero es arreglarse con el Señor, dejarlo entrar a tu corazón, pedirle perdón, que su santa sangre limpie y Él te va a ayudar. Después, cuando pasa eso, vamos a hacer obras naturalmente en agradecimiento, porque el Espíritu mora en nosotros, nos insta a hacer cosas buenas. Y vamos a leer la Biblia, vamos a orar y eso vamos a tener comunión que nos va a instar a hacer cosas buenas, obras. Pero eso, obras no nos van a dar puntos para ir al cielo. Lo que nos entra al cielo es nuestra fe y creencia en Jesucristo, una fe salvadora. El Señor los bendiga. Amamos a la persona en el amor de Jesús. Amén.